Hola, soy Serafín Moral, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, y soy responsable de la parte de razonamiento probabilístico dentro del curso de técnicas avanzadas de representación del conocimiento y razonamiento. El razonamiento probabilístico ha adquirido una gran relevancia en la resolución de problemas y construcción de aplicaciones en inteligencia artificial. No fue el modelo de elección para el tratamiento de la incertidumbre en los primeros años de la inteligencia artificial, pero con el paso del tiempo y gracias al impulso de los modelos gráficos probabilísticos introducidos por el premio Turing-Judea-Pear, su papel ha sido cada vez más importante. Este investigador de la Universidad de UCLA acuñó el término de red bayesiana para referirse a un modelo para representar información probabilística y además que fuese capaz de tratar con casos complejos y llevar a cabo las tareas de razonamiento de forma eficiente. Para hacernos una idea de la repercusión de su trabajo, pues mencionaremos que su libro de 1988 tiene en la actualidad más de 22.000 citas en Google Académico. No es fácil hacer una exposición detallada de la teoría de la probabilidad y las redes bayesianas en un crédito ECTS. Por ese motivo, la revisión de la parte básica de teoría de la probabilidad será rápida y simplificada, eliminando en la medida de lo posible su formalismo matemático. Tampoco se hará referencia a problemas fundamentales, como el aprendizaje con modelos gráficos o el uso de redes bayesianas en problemas de clasificación supervisada y no supervisada. Este es un campo cuyo cuerpo de doctrina ha crecido de forma muy notable en los últimos años, pero espero que al menos este módulo contribuya a que comprendáis los conceptos fundamentales y os sirva de trampolín para otros temas y técnicas más avanzadas que sin duda aparecerán en distintos cursos de este máster. Entremos en materia. Sabemos que nuestro conocimiento del mundo que nos rodea está plagado de hechos inciertos. No sabemos con precisión qué es lo que va a ocurrir en el futuro, aunque tenemos información que es útil para actuar en este mundo y obtener el máximo rendimiento o beneficio. Históricamente, la probabilidad es la primera teoría matemática que se desarrolló para representar este mundo incierto y poder razonar en él. La probabilidad asigna un valor de certeza a cada evento, a cada suceso de interés, que es un valor numérico entre 0 y 1. Por ejemplo, podemos considerar el suceso mañana va a llover y asignarle una probabilidad de 0,2. En otro ejemplo, un programa puede analizar un correo electrónico y asignarle una probabilidad de 0,99 de que este sea un correo no deseado, sea un correo basura. Vamos a ver en esta lección las propiedades formales que deben de cumplir estos valores numéricos y analizaremos también cómo se pueden interpretar estos valores. Pero primero vamos a ver el lenguaje formal que se usa para hablar de probabilidades. Aunque estemos hablando de representación del conocimiento y razonamiento, en probabilidad no se suele usar un lenguaje basado en lógica, sino basado en teoría de conjuntos. Se supone que existe un conjunto universal U de sucesos elementales. Cada elemento de U sería una situación posible del mundo. Por ejemplo, si vamos a tirar un dado y miramos el resultado, pues U podría contener los distintos valores de este dado. Pero el mismo experimento físico, dependiendo de nuestro interés, puede tener asociado un distinto conjunto universal. Por ejemplo, si tiramos un dado y lo que estamos interesados es la posición en la que cae el dado en un tablero de 1 metro por 1 metro, pues entonces el conjunto U de situaciones posibles del mundo sería el conjunto de coordenadas X, Y en este tablero. Se supone siempre que U es una colección exhaustiva, es decir, cubre todas las posibles situaciones del mundo y mutuamente exclusiva, es decir, dos elementos distintos de U no pueden ocurrir al mismo tiempo. Dado un conjunto U, se supone que existe una colección B de sucesos de interés,
Estos sucesos se llaman sucesos medibles, los elementos de B. Los elementos de B son subconjuntos de U. Se supone que cada subconjunto representa un evento, un suceso. Ese suceso es cierto si el verdadero estado del mundo pertenece a. Hay unos sucesos importantes, que es el vacío, que como el estado del mundo nunca puede pertenecer al vacío, que no contiene elementos, nunca puede ocurrir y se le llama suceso imposible. Y el universal, que como U contiene una colección exhaustiva de las posibles situaciones del mundo, siempre ocurre y se le llama suceso seguro. Por ejemplo, si U son los posibles resultados de un dado, entonces B podría contener el suceso imposible, el suceso seguro, el suceso par y el suceso impar. El suceso par ocurre cuando el resultado es uno de estos valores, 2, 4, 6, y el suceso impar cuando el resultado es 1, 3 o 5. Se supone que el conjunto o la familia B de sucesos medibles verifica siempre un conjunto de propiedades. La primera de ellas es que B es cerrado para la unión. Es decir, si tenemos dos sucesos que pertenecen a B, su unión, que es el suceso que ocurre cuando ocurre uno de ellos, también pertenece a B. También se supone que la clase B es cerrada para el complementario. El complementario de un suceso es el conjunto de elementos de U que no están en A, es decir, el suceso que ocurre justo cuando no ocurre A. Pues bien, si A, un suceso es medible, su complementario se supone que también es medible. También se supone que el conjunto universal U siempre es medible, el suceso seguro es siempre medible. Con estas propiedades se dice que B tiene una estructura de álgebra de conjuntos. Como consecuencia de estas propiedades que se suponen para B, se pueden deducir otras propiedades, por ejemplo, que la clase B es cerrada para la intersección, si dos conjuntos son medibles, su intersección, que es el suceso que ocurre cuando ocurren los dos a la vez, también es medible, y que la clase de sucesos medibles siempre va a contener el suceso imposible. Bueno, ya estamos en condiciones de dar una definición matemática de probabilidad. Dado un conjunto universal U y una álgebra de conjuntos medibles B, una medida de probabilidad es una aplicación de B en 0, 1, que asigna un valor numérico entre 0 y 1 a cada elemento o cada suceso medible y que tiene que verificar las siguientes propiedades. Primero, cuando tenemos dos sucesos cuya intersección es vacía, dos sucesos que son incompatibles entre sí, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Esto se conoce como que la probabilidad es una medida aditiva. Y finalmente, una propiedad de normalización, el suceso seguro, el suceso que debe de tener el mayor valor de certeza, pues tiene un valor de certeza igual a 1. Como consecuencia de las propiedades anteriores, hay otras propiedades que se pueden deducir a partir de ellas. En primer lugar, que la probabilidad del suceso complementario es siempre 1 menos la probabilidad de A. La probabilidad del suceso imposible es siempre 0. Si A está incluido en B, es decir, si siempre que ocurre A ocurre B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Y esta propiedad que generaliza la propiedad de aditividad para el caso en que los sucesos no sean necesariamente incompatibles. En ese caso, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Por ejemplo, supongamos que estamos interesados en el tiempo que va a hacer mañana con los siguientes valores posibles. Puede estar soleado o nublado o llover o nevar. Y que B es el conjunto de todos los subconjuntos de U, que se denota de esta manera, como 2 elevado a U. Para especificar una probabilidad en este caso es suficiente con dar las probabilidades de los sucesos elementales, que son los elementos del conjunto universal U. Por ejemplo, esta es una especificación posible de las probabilidades.
Para cualquier otro suceso, la probabilidad puede ser calculada mediante la propiedad de aditividad. Por ejemplo, si estamos interesados en calcular la probabilidad del suceso lluvia o nieve, pues aplicando la aditividad es la probabilidad de lluvia, que es igual a 0,3, más la probabilidad de nieve, que es igual a 0,1, es decir, el resultado 0,4. En otro ejemplo, supongamos que estamos interesados en la temperatura de mañana en grados centígrados, con un rango de valores en el intervalo menos 15 a 50. En este caso, no tendría sentido que el conjunto de sucesos medibles sea el conjunto de todos los subconjuntos de U. El problema es un problema técnico, ya que el conjunto de todos los subconjuntos de U es un conjunto demasiado grande, con unos conjuntos demasiado raros, y no hay una forma obvia de asignarle un valor de probabilidad a todos esos conjuntos. Entonces, se considera habitualmente una familia de conjuntos medibles que es más pequeña que el conjunto de todos los subconjuntos de U. No voy a entrar en los detalles de qué es lo que incluye esta familia de conjuntos medibles, pero simplemente indicaré que, por ejemplo, contiene siempre a todos los intervalos, es decir, siempre se le puede asignar un valor de probabilidad al hecho de que la temperatura esté entre dos valores, por ejemplo 20 y 25 grados, y también las uniones de estos intervalos. Por ejemplo, un elemento medible puede ser la unión de estos dos intervalos de aquí. Y por supuesto también los complementarios de los intervalos y las uniones de intervalos. En general no es tan sencillo especificar una medida de probabilidad, ya que el número de elementos de B es infinito, pero existen métodos que se emplean habitualmente en teoría de la probabilidad en esta tarea. Pero antes de avanzar más en las propiedades matemáticas de la probabilidad, vamos a hablar ahora del significado de la probabilidad. Intentaremos responder a la pregunta: ¿qué quiere decir que la probabilidad de A es 0,2? Pues bien, hay dos interpretaciones básicas, una subjetiva y otra objetiva. La primera nos dice que la probabilidad es un grado de creencia subjetivo que tiene un sujeto o grupo de sujetos en que el suceso A es cierto. En la segunda, la objetiva nos dice que la probabilidad es un grado de propensidad a ocurrir de A. En este caso se supone que hay un procedimiento o experimento por el cual se obtiene un valor de U y que este procedimiento es repetible. Así, la probabilidad de A es una propiedad física de este procedimiento por el cual se obtiene el valor de U. De tal manera que si este experimento se repite un número de veces y calculamos la frecuencia relativa con la que ocurre A, es decir, el número de veces que ocurre A, y dividido entre el número de veces que repetimos el experimento, esta frecuencia relativa se debería de acercar al valor que hemos asignado de probabilidad. Y tanto más cuanto más veces repitamos el experimento. Por ejemplo, si estamos ante el valor de tirar un dado y decimos que la probabilidad de todos los valores es un sexto, estamos hablando de que el dado está perfectamente equilibrado, una propiedad física de nuestro experimento. Si decimos que la probabilidad de todos los valores es la misma, un sexto, pues estamos diciendo que todos los valores tienen la misma propensidad a salir, y que si repetimos el experimento, si repitiésemos el experimento de tirar un dado un número de veces, pues la frecuencia relativa con la que ocurre cada uno de los valores se acercaría al valor de probabilidad. Ambas interpretaciones, la objetiva y la subjetiva, son distintas, pero su formalización matemática, la definición matemática de probabilidad, es la misma para ambas. Alguien podría pensar por qué los grados de creencia subjetivos
deben de verificar las leyes de la probabilidad, porque tienen que ser aditivos. Si son grados de creencia, pues en principio podríamos asignar cualquier valores. Pues en principio indicaremos que subjetivo no quiere decir arbitrario. Existen reglas precisas para especificar los valores de probabilidad subjetivos. Esas reglas se basan en que nuestras creencias determinan nuestras acciones y a partir de nuestras acciones podemos elicitar los valores de probabilidad. En la interpretación subjetiva, la probabilidad de A sería el precio justo que estaríamos dispuestos a pagar por un juego en el que nosotros obtendríamos una utilidad de 1 si A resulta finalmente cierto. Por ejemplo, A puede ser el suceso: el Barcelona ganará la Liga. Si estamos dispuestos a pagar, es decir, a perder 0,7 por jugar un juego en el que si el Barcelona gana la Liga obtenemos 1 y finalmente si pagamos 0,7 y obtenemos 1 ganamos 0,3, y si el Barcelona no gana la Liga no obtenemos nada y perdemos lo que hemos pagado, 0,7. Si estamos dispuestos a pagar ese precio, pues entonces nuestra probabilidad de A sería la de 0,7. ¿Por qué estos valores deben de cumplir las leyes de probabilidad? Pues en principio esto es consecuencia de que suponemos que los agentes son racionales. Si son racionales, en principio, el conjunto de las apuestas que están dispuestos a tomar, el conjunto de las acciones, de los juegos que están dispuestos a jugar, no deberían de llevarle a, por ejemplo, una pérdida segura. Porque entonces ese agente no sería razonable. Y a partir de esta suposición de que la gente no acepta apuestas que le lleven a una pérdida segura, se puede deducir que los valores de certeza que asigna la gente deben de verificar la norma de la probabilidad. Si por ejemplo suponemos que un agente dice que la probabilidad de A es 0,7 y la probabilidad del complementario es 0,8, este agente no está verificando las leyes de la probabilidad. Veremos cómo este agente no sería racional porque aceptaría un conjunto de apuestas que le llevan a una pérdida segura. Si la probabilidad de A es 0,7, entonces estaría dispuesto a pagar 0,7 para recibir 1 si finalmente ocurre A. Si la probabilidad de A complementario es 0,8, pues estaría dispuesto a pagar 0,8 para recibir 1 si ocurre el complementario de A. En definitiva, jugando los dos juegos a la vez, estaría dispuesto a pagar 1,5 para recibir 1 en cualquier caso, ocurra o no ocurra. En este caso está incurriendo en una pérdida seguro, porque siempre paga 1,5 y siempre recibe 1. Siempre está perdiendo 0,5. Esto no es racional y proviene del hecho de que el agente está asignando valores de probabilidad que no cumplen las propiedades matemáticas de probabilidad. Este razonamiento se puede hacer de forma genérica para cualquier agente que no verifique las leyes de la probabilidad y demostrar que en ese caso el agente no sería racional. Ambos conceptos están relacionados. En principio existe el principio de inferencia directa que nos dice que si la probabilidad objetiva de A es P, su propensidad a salir es P en un experimento que se puede repetir, entonces nuestra probabilidad subjetiva, nuestra forma de apostar sobre la ocurrencia de A debería de ser también igual a P. Esto hace que la probabilidad subjetiva sea más aplicable que la objetiva, porque siempre que tenemos una probabilidad objetiva podemos asignar ese mismo valor como probabilidad subjetiva, pero a la inversa no siempre es así. Un concepto
Muy importante en probabilidad es el concepto de probabilidad condicionada. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de que se den A y B a la vez dividido por la probabilidad de B. Claro está cuando la probabilidad de B es distinto del vacío. Perdón, distinto de cero. La probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad que podemos asignar a A cuando conocemos que B y nada más que B es cierto. Así, si sabemos que la probabilidad de A condicionado a B es 0,8, entonces si conozco B y solo B, puedo deducir que en ese contexto la probabilidad de A es 0,8. Pero si yo sé que la probabilidad de A condicionado a B es 0,8 y conozco B y C, no puedo deducir que la probabilidad de A es 0,8. Podría ocurrir que la probabilidad de A dado B es 0,8 y dado B y C la probabilidad será un valor muy pequeño. Y si conozco algún otro suceso, si aparte de B y C conozco D, pues la probabilidad podría saltar a un valor muy alto. Esto es lo que le confiere el razonamiento probabilístico la propiedad de no monotonía. Es decir, que a medida que voy conociendo más cosas, la certeza que tengo sobre un suceso puede variar de forma dramática. En la práctica es común que nos encontremos con situaciones en las que nos dan la probabilidad de A condicionado a B y la probabilidad de B, y el objetivo es calcular la probabilidad de que se den A y B de forma conjunta. Eso es muy sencillo porque simplemente hay que coger la fórmula de la probabilidad condicionada y despejar la probabilidad de A intersección B con lo que obtendríamos que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A condicionado a B por la probabilidad de B. Esto es lo que conoceremos como fórmula producto de la probabilidad condicional. Bajo esta fórmula tendría sentido incluso hablar de probabilidad condicionada a sucesos de probabilidad cero. Si la probabilidad de B es igual a cero, pues dado que la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A dado B por 0, pues la probabilidad de A intersección B sería 0. Y la probabilidad de A dado B de A en el contexto B quedaría indeterminada. Como ejemplo, suponemos que nos dicen que la probabilidad de que llueva mañana, el suceso B, es igual a 0,1. Y la probabilidad de que yo salga a correr si llueve mañana, donde C es el suceso que yo salga a correr, es 0,3. Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que mañana llueva y yo salga a correr, de que se den los dos sucesos a la vez, esa probabilidad sería la probabilidad de B por la probabilidad de C condicionado a B igual a 0,1 por 0,3, que es 0,03. Con esto terminamos el primer vídeo y en el siguiente veremos formas más sofisticadas de razonamiento probabilístico, como es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, y veremos formas de organizar la información probabilística para realizar de forma eficiente este razonamiento en términos de variables inciertas y sus distribuciones de probabilidad.